Hola Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Ya estoy feliz habiendo salido de este retrógrado. Y con luna llena en nuestro signo. Que esto Mira, me... lo superamos, lo superamos. Quinto Sí. episodio. Y bueno, justamente con la luna llena en Virgo, que Virgo termina siendo como el del zodíaco el que más orden impone, el que más disciplina impone, y con una luna que rige las emociones, entonces como vamos a poner las emociones allí, ordenaditas, ¿no? Vamos a ordenar las emociones. Y hablando de las emociones y el poner el orden, traigo un tema para este quinto episodio que es muy importante, que se llama el sufrimiento. A ver, yo creo que de todas las emociones es a la que más le huimos. ¿Por qué no queremos sufrir, Vero? ¿Por qué la humanidad no quiere sufrir? Bueno, yo creo que porque también hay como diferentes opciones, ¿no? Está la parte física, todo lo que es dolor físico, y después está siempre toda la parte de sufrimiento emocional. En todo caso y en cualquier caso, siempre la experiencia, que es el mundo en el que vivimos, es negativa, es mala, es dolorosa, es molesta. Entonces, cuando estamos sufriendo a nivel físico, porque tenemos un dolor, una lesión, lo que fuera, la experiencia es de dolor. Y cuando estamos sufriendo a nivel emocional, que tenemos una pérdida, una falta, una ausencia, bueno, que nos pasa cualquier cosa emocional en la vida, la experiencia también es de dolor, duele en otro lugar, ¿no? Pero Claro. hay una experiencia que toca ciertas terminales nerviosas, de las cuales también nuestra maquinaria está compuesta, que es de mucha molestia y en muchos casos también perjudica mucho el poder llevar adelante tu día a día y todo esto. Entonces yo creo que hay como una cosa muy animal, ¿no? Como muy primaria de no querer pasar por sufrimiento justamente por esto, porque la experiencia del sufrimiento es el dolor. Y eso es como una especie de alarma que tenemos, ¿no? O sea, claro, no pases por dolor. Ya. Entonces, sin duda, en este caso aparece una palabra que es el dolor, ¿no? Siempre está unido al sufrimiento. Sin embargo, yo soy más de que el sufrimiento está unido a, por ejemplo, a los pesares, ¿no? O sea, yo creo que a las debilidades. Cuando experimentamos situaciones de sufrimiento, yo creo que sale a rasgos muy, muy altos nuestras debilidades. Y ya de por sí enfrentar este momento de debilidad, sea física o emocional, entonces el experimento nos pone como en un lugar desconocido. Entonces, claro, el dolor hasta que lo conoces o se intensifica o se apacigua el dolor, entonces tú puedes ir a una escala de cuánto sufro y cuánto menos quiero sufrir. Pero yo creo que el sufrimiento ni siquiera se puede medir. O sea, No, hay... bueno, esto tiene mucho que ver también con el trabajo que hace cada uno, ¿no? Ah, En mi caso, por ejemplo, está muy cercano a mi propio trabajo, ujú, que si bien el dolor o el sufrimiento te enseña tus debilidades, esto significa parte del gran aprendizaje. Entonces, yo siempre sufrimiento y dolor lo tengo al lado de aprendizaje. O sea, yo sé que una experiencia de sufrimiento, una experiencia de dolor, me va a traer un aprendizaje. Y de hecho lo tengo contrastadísimo, no solamente en mi propia experiencia, sino en gente que tengo alrededor mío con historias vitales muy potentes. No estamos hablando del sufrimiento porque me dejó el novio, sino cosas realmente potentes, radicales, cambios de vida absolutos, en los cuales el aprendizaje y la sabiduría que tienen esas personas no lo tiene una persona que no haya pasado por eso. claro. Pero yo creo que es un error a veces pensar, nosotros pensar que no tenemos por qué sufrir para conseguir felicidad. Es un Exacto. error. Yo creo que las dos vienen de por sí, es como el día y la noche, o sea, no hay noche sin día y no hay día sin noche. Entonces yo creo que en esa dualidad
nosotros tendríamos que ser conscientes para poder sacar el mayor provecho a las experiencias, ¿no? Porque sin duda un éxito te puede hacer sufrir. Total. Y aparte que lo que hay que tener súper claro, de vuelta, depende mucho cuál es tu sistema de creencias y cuál es tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un sistema de creencias muy arraigado dentro del Vedanta, que es una corriente filosófica. El Vedanta lo que habla es disolver las dualidades. Significa que no vivas ni en dicha ni en desdicha. Que no vivas en ninguna de esas dos cosas. O sea, que seas tan capaz, o sea, retrucando esto, ¿no? Dándole la vuelta, tan capaz de ser triste como tan capaz de ser feliz, como tan capaz de vivir las dos cosas, unificarlas en la disolución de eso, que es cuando ellos dicen también que es que llegas a un estado sádvico o de dicha inexplicable, ¿no? El sádvico, que es como el balance absoluto y la sintonía absoluta de tu ser, ¿no? Que es como esa paz que no sabes muy bien de dónde viene, y Wow. normalmente una de las razones de dónde viene es en no vivir en dualidad. No vivir en una gran exaltación porque estoy súper feliz, porque normalmente si vives en los picos, si vives una exaltación porque eres súper feliz, va a llegar el contrapico. O sea que va a llegar la cuesta abajo por toda esta felicidad que pensaste sentir en un momento, porque ahí entra de vuelta el mundo de la experiencia con el cual nos identificamos muchas veces. La experiencia del cuerpo, la experiencia física. Muchas veces nos pensamos que somos eso. Recordar siempre mirar Matrix, muchas veces, para ir A procesando ver, todo este tipo de lenguaje. explica que tú tienes ahí un episodio de sufrimiento con Matrix. No, 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 con Matrix en particular no. Con Matrix siempre la recomiendo, sobre todo a mis alumnos de meditación, para poder visualizar. Yo creo que lo que ellos han hecho muy interesante es que puedas visualizar un poco esta teoría de los cuerpos y la teoría de Maya, ¿no? Que es esto que no La existe, ilusión. la ilusión, ¿vale? Que es una teoría muy ancestral, tanto por parte del budismo como por parte del hinduismo. Y esta peli, de una forma como muy ciencia ficción y muy todo esto, realmente cuando la analizas con esos binoculares, cuando puedes verla con esos anteojos, con esas gafas, lo que ves es la filosofía tan profunda que hay por detrás. O sea, ¿qué quiere decir que este hombre pueda volar? ¿Qué quiere decir que este hombre entra y sale? ¿De dónde entra y sale? ¿Por qué en un estado vive como un homeless harapiento y cuando sale a ese supuesto mundo real es como un hombre exitoso, vestido con estos trajes negros, ¿no? Como muy agresivo, con pelo? Y en la Matrix, él no es así. Entonces, ¿qué significa esto? Yo sin dar respuestas, ¿no? O sea, lo que me parece interesante es que la respuesta la encuentres en, Claro. en, en el análisis de esto. Entonces, claro, para mí Matrix es una película que visibiliza mucho esto de lo que hablamos, incluido el tema del sufrimiento. Porque ellos, por ejemplo, en la Matrix no sufren. Sufren cuando tienen un tema, cuando están fuera, en el supuesto mundo real, ¿no? Cuando tienen un disparo, Claro. no sé qué, no sé cuántos, pero ahí están sufriendo. Mm. Entonces, esto es Ahora, muy interesante. pero tú has entrado en un pico interesante de la conversación del sufrimiento, es cómo lograr ese balance en saber poder establecer las dos polaridades, ¿no? Del sufrimiento y la felicidad. O sea, cómo llegar a ese punto de no entrar en ese desbalance. Yo creo que lo principal es entendiendo que son fases, que son cosas absolutamente temporales que van a estar ahí un tiempo. ¿Soy feliz? Vale, un tiempo. ¿Soy infeliz? Vale, un tiempo. No me engancho a los estados estos. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. Pero, por ejemplo, si ya tú lo has comprendido y empiezan a ocurrir cosas maravillosas en tu vida, ¿entras en un estado muy absoluto de felicidad o no? Esa es una gran duda. O sea, ¿cómo voy a reaccionar yo ante momentos tan maravillosos en la vida? Por ejemplo, el parto, ¿no? Que es una experiencia increíble en una mujer.
Y yo he visto para muchas que puede ser el sufrimiento, pero ese sufrimiento le genera un estado de felicidad increíble. O sea, Sí, lo que pasa ahora, mira, yo ahora te hablo del parto y te cuento la historia del mío porque tiene mucho que ver con esto, pero para mí hay un tema fundamental y lo fundamental en esto es cuál es tu propia interpretación de felicidad ok, y de infelicidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Para mí, yo estoy muy en línea y por eso es una de las líneas que más me apasiona, que es la del Vedanta y en mi caso también con todo lo que es escuela de Shivananda. Shivananda decía que la felicidad es la paz mental. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en paz, la felicidad brota de dentro. No hay claro. manera que tú estés en paz y seas infeliz. Esto no existe. No existe. Entonces, claro, ¿qué es para ti la felicidad? Esa cosa exaltada, que para mí es mucho más la dicha, ¿no? Esa cosa exaltada de estoy de fiesta, estoy feliz, mis amigos, no sé qué. O cuando tienes esos espacios de absoluta paz y armonía. Vale. Entonces, es bueno entender que una cosa es dicha, alegría, ¿no? Exaltación, que eso puede llegar por un éxito, porque has ganado algo, porque has logrado lo que querías, vale, eso es una cosa, ¿no? Es como mucho más hacia afuera. Pero el tema es que por lo menos lo que es mi búsqueda es de la paz mental. Porque yo sé que cuando esté en paz voy a ser feliz. Ya. No va a haber otra vuelta, o sea, no va a haber otra opción. Estando contenta o alegre, sí que hay más posibilidad de que me pasen varias más cosas. Y la primera Pero, y por ejemplo, principal es que normalmente no estás tranquilo cuando muy estás así de alegre. no, es Hay que disparo. me parece súper válido. Me estoy poniendo en el lugar del espectador o del que está escuchando, ¿no? No, Abogado del diablo, el va. abogado del diablo esto. Pero bien, ahora llevándolo a la experiencia, ¿no? Uh -huh. Porque claro, cada quien que nos está escuchando deberá estar buscando su paz de diferentes maneras. Pero en la experiencia real de la vida, ¿no? Que dejamos abierto el tema del parto, que me parece maravilloso porque tú tienes algo que contar y es un ejemplo que viene muy a tono con el tema del sufrimiento. Entonces, en este caso, tú, ¿cómo lo has vivido y cómo tú puedes explicar el sufrimiento a través del parto? Bueno, a ver, primero que yo tomé una decisión mía, absolutamente mía, que era que yo quería parir natural, Ok, ¿no? Natural significa sin ningún tipo de anestesia, ¿vale? Entonces, claro, bueno, primero para esto tuve que encontrar el equipo médico, tuve que, bueno, mi pareja de todas maneras, en esto era como el parto es tuyo, con lo cual yo te acompaño a lo que tú decidas, ¿no? Que esto es la que algo vas a también. sufrir eres tú, loca, más o menos. Exacto, bueno, había un poco de esto, no, pero él realmente en ese sentido sí, y que me parece que son los hombres de avanzada y a lo que tiene que ir el hombre heterosexual hoy en día, que es entender que el embarazo y el parto puede ser compartido, pero quien lo lleva es la mujer. Entonces hay Ya, montones de cosas que la decisión es nuestra. ya, ya, ya. Por más a medias que hagas todo lo otro y por más de que es un niño creado a medias, está en un solo cuerpo. Y es así. Entonces, un embarazo y un parto es algo que le compete a la mujer. Con lo cual, yo creo que tiene que haber una gran cantidad de cosas que es la mujer la que tiene que estar en su decisión, ¿no? Entonces, Ya. este fue el caso. Yo quería parir natural. Segunda pregunta, ¿por qué querías parir natural Exacto. ¿Por qué habiendo hoy querías en día sufrir? anestesia? Y la razón es, primero principal, me daba mucha impresión el tipo de punzamiento, sí, que se hace de la epidural en la columna vertebral. Ya. Mucha impresión, mucha. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo sabía que una recuperación de un parto natural bien llevado era mucho más rápida que una recuperación medicalizada. ¿Por qué? Porque claro, porque yo soy profe de yoga prenatal, porque he tenido muchas entrevistas con ginecólogas y porque estoy con montones de mujeres desde antes de quedarse embarazadas, durante todo su embarazo y en los pospartos. Y yo veía que una mujer se recuperaba dolor de un parto medicalizado
mucho peor o tardaba mucho más. Ya. Bien. No Total, que querías, no pas- no querías alargar el sufrimiento. Sí, exacto, no quería esto. Y después, que era la tercera pata, para mí era como muy interesante entender e integrar que naturalmente la mujer venía cargada con este programa. O sea, tienes un embarazo de 9 meses, pares con dolor, pero no por lo que dicen las religiones, que parece ser que fuera pares con dolor como una especie de condena, sino Eso. porque lisa y llanamente, físicamente, estás abriendo paso a que salga un bebé, entonces ahí hay dolor, y después tienes a tu bebé. Entonces, a mí me parecía que era el curso natural de las cosas y que si la mujer estaba programada para esto, yo iba a poder hacerlo. Importante del tema, mi ginecóloga me apoyó todo el tiempo me dijo, sí, tienes un tipo de parto que se va a poder, un tipo de embarazo que se va a poder hacer con un parto así, etcétera, etcétera. Pero entonces, yo también hice un trabajo de integrar que durante mi parto iba a haber dolor. Bueno. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es un poco como lo revolucionario para las que elegimos esto, porque la gran mayoría es una, o que les da mucho miedo, que yo no quito que miedos hay, ¿vale? Bueno, yo tampoco soy de otra calaña, soy una mujer igual que todas. Claro, entonces, una. Y la otra, lo que empezamos hablando hoy, la negación del dolor. La negación, ¿Y claro. por qué? Porque somos generaciones ya que llevamos unas 2 o 3 muy medicalizadas, para lo cual todo lo que sea dolor físico y lo que es bastante más potente, emocional, se anula con drogas. Entonces, Ya. tengo un dolor súper fuerte emocional, tómate esto para dormir, tómate esto para estar tranquila. Tengo un dolor súper físico, fuerte que no puedo más con esto, analgesia, drogas X, esto y lo otro. Entonces, eso es una posibilidad que yo no la quito. Yo vivo una vida también, o sea, de médico Ya. normal y normalizada. Pero yo, por ejemplo, no tomo analgesia para un dolor de cabeza, Bueno. de normal, Ya, porque ya. pienso, puedo empezar a respirar más tranquila, puedo hacer un ratito de meditación, puedo cerrar mis ojos en un momento, pero a la vez puedo estar con dolor. No pasa nada. ¿Por Mm, qué? Porque me guardo la analgesia para los otros tipos de dolores que no puedo controlar. Un dolor de muelas, cuando me han tenido que sacar las muelas de juicio. Entonces yo estas cosas las pasé con analgesia normal. Que todo el mundo era, pero no estás tomando calmantes y no sé qué. No, yo tomaba analgésicos normales porque mi cuerpo no tenía ningún tipo de acostumbramiento a la ya. analgesia. Entonces con el parto fue esto, o sea, fue integrar que iba a doler y que Va a iba a doler, doler va a y que doler esto era como un sea. paso Como sea más. va a doler, claro. Y fue así. Y ahora la última gran pregunta, ¿y duele? Sí, es una Sí. absoluta locura. Y cuando lo haces, piensas, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy loca. Pero ¿qué pasa? Que después fue todo exactamente como yo lo tenía pensado. Yo tuve una recuperación perfecta. A las 6 horas de parir estaba sentada en postura del loto en mi cama con el bebé. Estaba ya ocupándome de él, la teta y otras historias que vienen después de parir, que siguen siendo complicadas. Y a mí nadie me tuvo que hacer ningún tipo de cura, Claro. ningún tipo de nada. Sí, Entonces yo fue un creo gran que dolor versus una menos molestia en otro momento. sí. Yo sigo partiendo de la idea que, bueno, que el sufrimiento siempre va a ser opcional. Por ejemplo, tú lo has ejemplificado muy bien, tú has hecho que tu parto tuviese una experiencia importante en tu vida, haya o no dolor, porque estamos hablando del sufrimiento un poco hacia el dolor, pero el sufrimiento también, bueno, trae un poco otros aspectos emocionales, ¿no? Como la decepción, el, el, la pregunta del por qué a mí, o sea, siempre, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, todo esto siempre es en negación, ¿no? Siempre vemos el sufrimiento como en negación.
Lo que tú has contado, yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Reprogramar la mente hacia el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si vemos los 4 canales de la mente va a programar el sufrimiento número 1 desde el ego. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasa todo lo malo a mí? Pero nunca te preguntas qué tengo que aprender de esto para superar las situaciones que te hacen sufrir en cualquier plano de la vida, ¿no? Desde el punto de vista de salud, del amor, del trabajo, de los amigos, de los padres, de la relación con los estudios, porque hay gente que sufre porque quiere tener un título universitario, pero no está hecho para aprender de esa manera, pues con ese sistema. Entonces, vendría muy bien comprender que el sufrimiento tiene los 4 filtros de la mente, el ego. Entonces, empezar a decodificar, o sea, ¿en qué momento me hace el sufrimiento, me ataca el ego? ¿Cuándo el sufrimiento ataca mi ignorancia? ¿Cuándo el sufrimiento ataca la parte de la mente más intelectual, ¿no? Porque hay gente súper intelectual que todo lo tienen visto, más que estudiado y tal, pero igualito eso no te va a dar un escudo para no sufrir, igual vas a sufrir. Es que ¿Ok? si tú piensas en el denominador común de todo lo que dices, que estoy súper de acuerdo, es la Ujú. generación de expectativas. Mm, ¿Por qué a mí? Porque te has pensado que a ti esto no te iba a pasar. ya, ya. ¿Por qué tengo una carrera que no sé qué? Porque te habías pensado que la carrera iba a ser no sé cuántos. O sea, Ujú. siempre en esta generación de la expectativa, que es la vida vivida en el futuro, Sí. la vida vivida en la Esa proyección, la generación, vida vivida en lo otro, claro, cuando tú vives allí, estás condenado al sufrimiento claro. real y a la... ¿Por qué? Porque ahí está la decepción. Porque, o sea, es que hay una condena. Hay una condena. Me pareció muy curioso, yo doy clases en un colegio, y va entrando al colegio y va saliendo un padre con un niño y le va contando me imagino era su padre también, o sea, estaba el abuelo, el padre y el niño, y le decía, es que no entiendo ahora, le recriminaba al padre, cuando yo era pequeño, tú no me tenías que estar abrazando tanto ni estar diciéndome tanto que me querías. Y ahora uno no tiene que hacer más nada que estar abrazándolo, ¿sabes? Era como las 2 formas de amar en 3 generaciones, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, él tiene doble sufrimiento, está sufriendo por lo que no hizo y porque lo que tiene que hacer ahora de padre. O sea, por lo que no hicieron por él como hijo y como lo que él tiene que hacer ahora por padre. Por lo que no tuvo, claro. Claro, o sea, la ausencia y luego el exceso. O sea, Sí, pero es no porque es eso, es expectativa. Seguramente él esperaba tener, entonces es la primera decepción, y la ujú, segunda esperaba no tener que hacerlo con su hijo, entonces es la siguiente decepción. Pero siempre es esto, o sea, y eso es un trabajo de lo que yo digo cuando uno tiene que hacer trabajo emocional, que es lo de hincar codos y trabajar. Uno de ya, los grandes trabajos es hacer cosas sin expectativa, porque siempre nace la expectativa. De esto hablamos en el karma yoga. Uno difícil. hace karma yoga y siempre piensa, ay, voy a limpiar los dormitorios del ashram y van a venir mis compañeras y me van a decir, gracias, Vero, qué limpio está todo. Sí, sí, sí. Fuera, ya no es karma yoga. Ya estás creando la expectativa de la felicitación, de la mirada del otro, de que les vas a caer bien, de que vas a ser la más buena de todo el ashram. Entonces, siempre, entonces ahí viene el trabajo, el reprograme constante, darte cuenta, ¡ah! Estoy expectando, estoy generando proyección en el futuro, estoy queriendo que venga fulano y me diga, qué bien, palmadita en el hombro. Siempre que vivamos desde ahí, la, la experiencia y el objetivo al cual vamos a llegar no va a ser como el que planteábamos, con lo cual tendremos experiencia de dolor o de sufrimiento, pero encima, que aquí viene lo mejor, amigos, autocreada. Sí, además. Encima, porque tú dices que de esto todavía no hemos hablado.
que es qué pasa cuando otro te causa sufrimiento o dolor. Claro. Esto es otro mundo que lo podemos tocar. Pero en este que estamos hablando, eres tú solito, que Mm, estás diciendo, ah, pues ahora yo quiero tener tal carrera. Expectas, con lo cual no va a llegar así. Va a llegar de cualquier otra manera, pero así no. Entonces, todo esto, lo más grave es que es dolor y sufrimiento autogenerado. increíble. Entonces yo en cada clase de yoga aprovecho de hacerles consciente a través de la respiración y les digo, o sea, así como inhalas, exhalas el sufrimiento. O sea, es una oportunidad siempre, porque a veces contenemos el sufrimiento y tan solo una exhalación, poder hacerlo en una clase de yoga, de meditación, o hasta en la calle, o sea, un suspiro y liberarte de esa carga, porque al final el sufrimiento, sí es opcional, tú lo eliges, eres responsable de ello y tal, pero es que no te das cuenta de que vas llevándolo como una carga encima, como una cruz, y al final, ¿qué? O sea, ya la era, estamos ya en la era de Acuario, la era de Piscis, adiós, la cruz, las 12, La condena, la la condena culpa del otro, todo esto del otro, fuera. O te fuera. haces cargo o te haces cargo. Entonces, amigos, si ustedes han escuchado esto y están medicados por una depresión, aléjese de los medicamentos y de las drogas. Póngase a meditar, a hacer yoga, a buscar herramientas que les aleje de esa otra condena, porque al final vamos a estar atontados. Somos una sociedad atontada por los medicamentos. Analgesizada, si se dice así. Lo único importante también que yo siempre les digo a mis alumnos es que cuando uno toma la vía, ¿no?, de la analgesia, que no está mal, o la vía de los antidepresivos o todo esto, si en algún momento decide cambiar de rumbo, también lo tiene que hacer con un médico. Claro. Porque todas estas son cosas que uno no puede hacer solo. O sea, de la misma manera que es un médico el que te dice qué tienes que tomar, cuando quieres dejar o quieres probar o a ver qué pasa, lo tienes que hacer con la misma responsabilidad. Y aparte, es que a mí me parece súper interesante que existan, las drogas estas, porque también nos dan la posibilidad, cuando hay una patología, de utilizarlas. Hay montones de patologías psicológicas o psiquiátricas que antes eran personas que se tenían que encerrar y hoy en día pueden tener una vida gracias a estos medicamentos. El tema es que hay mucha gente que las toma para cosas que no son así de importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra otro gran debate, ¿eh?, que ahora con todo lo que tenemos candente estos Al días. final, al final, el tiempo ni se acorta ni se alarga en el sufrimiento. Se sufre y punto. O Mm, sea, que yo creo que es una oportunidad siempre de crecer, de crear conciencia y de crear paciencia. Yo creo que el antídoto del sufrimiento es la paciencia. aprendizaje, que van a tener un aprendizaje sí o sí. Es que lo va a haber sí o sí. Pues no hay más nada que decir. Paciencia y aprender. Muchas gracias, Vero, siempre por tu disposición y por tu tiempo. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando y que nos sigan a través de las redes sociales, estamos como @laovejabruja. Ahí tienen horóscopo, bueno, una cantidad de información con la que puedan compartir con nosotros día a día. Muchísimas gracias, Luisín. Buen final de semana. Igual para ti.